¿Cuáles son esos pasos para crear un plan de marketing digital? Primero, hay que conocer muy bien nuestro negocio. ¿Cuál es el producto que nosotros estamos ofreciendo? O el servicio, hacer un pequeño análisis de cómo va ese negocio, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles son las oportunidades y además, en función de ese análisis, establecer cuáles son los objetivos de negocios que queremos alcanzar. Yo sé que la mayoría de ustedes van a decir, bueno, yo quiero aumentar los ingresos en un tanto por ciento, yo quiero aumentar la cartera de clientes, quiero darme a conocer, me gustaría colocar mis productos en ciertos puntos de venta. Esos son ejemplos de algunos objetivos empresariales. Entonces, el primer paso es definir esos objetivos, preferiblemente definirlos en el corto plazo, es decir, en menos de 12 meses. El segundo paso es definir las estrategias de mercado. Si el objetivo es aumentar las ventas en un 20% respecto al mes anterior, yo tengo que identificar cuáles estrategias comerciales o de mercado yo puedo utilizar. Y la más comercial es la estrategia de penetración del mercado, donde vamos a posicionar aún más la marca o el negocio en el momento de nuestros consumidores. Hay otras estrategias de mercado, por ejemplo, el desarrollo de nuevos productos. Un ejemplo de estrategia de nuevos productos es si usted elabora queques, tortas frías, carletas y quiere desarrollar un nuevo producto para el mismo público meta que actualmente está atendiendo. Pueden ser, por ejemplo, las tortas bajas en azúcar dirigidas a personas celíacas. La otra estrategia de mercadeo es el desarrollo de nuevos mercados. Por ejemplo, si usted coloca su producto únicamente en el cantón de Naranja, una forma de expandir su mercado es procurar colocar su producto en puntos de venta fuera de Naranja, como por ejemplo si elabora ropa, blusas, colocarlos en tiendas en San José, en Cartago, en otras áreas geográficas del país. Ahí estamos abarcando más mercado a nivel geográfico. Pues esas son algunas estrategias de mercadeo. Luego de definir las estrategias, el siguiente paso es definir las acciones y también las podemos denominar las tareas. ¿Qué necesito yo para cumplir ese objetivo? Si mi objetivo es posicionar la marca en el entorno digital, una acción es tener página en redes sociales. Que más adelante vamos a tener redes sociales. Otra acción es implementar acciones de correo masivo o de email marketing, tener un sitio web, es decir, algunas acciones. Luego de eso definimos el presupuesto de cada acción, porque, y lo dije en la charla de ayer, tener esa inteligencia financiera. Necesitamos saber cuánto me va a costar cada acción, que si hoy por hoy no tengo tarjetas de presentación, es muy importante tenerlas. Entonces, ¿cuánto me cuesta las tarjetas de presentación? Pues no tengo volantes, ¿cuánto me va a costar la impresión de volantes? Que si va a tener un costo de tener presencia en redes sociales, entre otras acciones. Entonces, definir el presupuesto es sumamente importante para determinar cuánto dinero necesitamos, o bien en qué otros rubros podemos invertir más dinero o disminuir ese presupuesto. Y finalmente, hay que establecer los mecanismos de monitoreo y control. Además, si es de implementar un plan, si no lo estamos monitoreando. Y en marketing digital hay plataformas que nos dan estadísticas en tiempo real, que más adelante les dice cuáles son esas plataformas. Entonces, estos son los pasos antes de arrancar con toda la implementación de un plan de marketing digital.